Grabar en la nube. Oh, ¿Les abrí el aparece está cuaderno grabando? random. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Ya, perfecto. Ya, Sofi, me voy a tener Bueno, que leer el chat, que no voy a poder leerlo tampoco. sí. No Bueno, pensé alguien dijo sí bien. está grabando. El Juan, buena Juan. Ay, bueno, Bueno. el mismísimo. Ah, al Voy teléfono. a. Quedaste a- chiquita, sí, Sofi qué bien, te chiquita. puedo ver. Ya, ay, no, estoy mostrando la solución. Ya, qué pasa. Ya, Bueno, a ver, voy a cortar varios circulitos por mientras. claro. Ya, para los que no cachan el ejercicio. Esto es muy feo. Paso uno es muy feo. ¿Ya? Se trata de un círculo que tiene dos cortes, ¿sí? Por ende va a tener una sección aquí y otra sección aquí. Entonces, ¿se acuerdan que como no sé, las cartillas por lo general son así y uno va viendo como los cuadraditos y cosas así? Ya, acá va a ser lo mismo, solo que en realidad van a estar en estas secciones. Entonces, primero son dos, después son tres, después son cuatro y así tan, 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 tan. N, Yo quería ¿ya? preguntar en Aquí. la primera, perdón, Dime, en la sí. primera es como tener un cuadrado, pero con dos circulitos, como con dos secciones a cada lado. O la media Claro, también. sí, como si fuera así. Es que Ok, este ok. es más fácil representar como cuadrado, pero aquí ya se empieza a complicar, entonces, Pero se podría sí. hacer como un triángulo, ¿no? Claro, pero es que tampoco tan así porque esta parte acá al medio no cuenta. Imagínense que esto está vacío, es como un agujero. Imaginen que es como una dona y que le estamos haciendo cortes. No sé si lo voy a poder cortar Esa como mancha. con mis Es que el habilidades Art segundo es Attack no como el que llegan hicimos de la Trifuerza, solo que sin la sección del medio. de la Trifuerza. Claro, sí. Para los que no cachan que estamos hablando, ayer hicimos este ejercicio. Claro, sería como este, pero sin esto. Sí. Pero es distinto porque aquí Pero las reflexiones y sí, la... también se hace distinto para cuando hay Sí, más secciones. Entonces, conviene verlos todos como círculos porque como se van haciendo más y más secciones y de hecho ni siquiera son solo esas 6, después hay más y más y más y sí. es como se va concatenando la cosa. Así O Acá el sea que, que este ejercicio ejercicio es termina como en a la N, N. N o sea, secciones. sí, Sí, claro, es generalizar como cuántas permutaciones, o sea, cuántas cartillas se pueden claro. haber. Es como saca el teorema de Bernstein, pero Pero como con para N. un N, para N perforaciones. Sí. Por eso, esa es la parte fea de todo esto. Para los Pero que ya, acaban vamos a de ver llegar, yo poco a estoy poco. con la cámara puesta, no porque quiero ser el centro de atención, sino porque voy a cortar las figuritas porque la Sofía no puede poner cámara ya. Y Sí, estoy los que llegan haciéndola tarde, ahora. sorry. Bueno, estamos haciendo este ejercicio. La idea es que nuestro n va a ser la cantidad de cortes que tiene. Entonces, esta primera figura tiene un n igual a 2, esta n igual a 3, aquí n igual a 4, y así. ¿Ya? De fondo va a estar hablando mi pololo, así que espero que no se escuche mucho. Ojalá no moleste. Y n igual a 7. Ya. Entonces, si recuerdan, el paso 1 que siempre mostramos aquí para resolver estos ejercicios. ¿Cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Los posibles Movimientos. movimientos. Los movimientos. Muy bien, muy bien. No sé quién fue, pero muchas gracias. Los movimientos. Entonces, el problema de esto es que, como cada vez van aumentando las secciones, los movimientos van a depender de n también. ¿Ya ven cómo esto se empieza a complicar muy rápido? Ya, pero el primero que siempre va es la identidad, sí o sí. Así que ya tenemos un movimiento sí o sí. Después vamos a tener dos tipos que van a estar. Las reflexiones, ¿cierto? Y las rotaciones, ¿ya? Vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, identidad va a ser un movimiento, ya estamos ese, no hay nada que explicar, ¿cierto? Identidad es como la misma figura, listo. Esa sería la identidad de la primera, esta sería la identidad de la segunda, exactamente la misma figura. Con eso, ningún problema. Después, con las reflexiones. La lata de esta es que las reflexiones van a depender de la cantidad de lados que tenga. Por ejemplo, en la figura que tiene n igual a 2, va a estar la reflexión vertical, ¿cierto? Que ahí este lado se pasa para este y este se pasa para este otro. Y también va a estar la reflexión horizontal. Creo que lo Este hice muy pasa para chiquito, abajo pero y sí. este pasa para arriba. Y las A ver, diagonales, ¿no? Espérense. las diagonales no, porque
esta Esperen, flechita esperen. pasaría como a este lado y esta como a este lado, entonces la figura no se mantendría igual. Recuerden que los movimientos tienen que quedar todos exactamente igual, las líneas en la misma Ah, ok, ok, parte, la misma forma. En este caso, como es un círculo y es simétrico, la forma en sí no va a cambiar, pero la posición de las líneas sí. Entonces eso es lo que hay que tener ojo. Ya, Ya. entonces vamos Me a quedó ir terrible viendo feo, como el... pero sí, A ver, lo rotan en la diagonal, como que no queda igual. Y se ve, hoy se ve muy chiquito, pero sí, está así y lo rotan como en torno a la diagonal, como que pasa como para arriba, así que no queda igual. Pero ok, eso. ok. eso. Entonces, la gracia de estos ejercicios que son a la N es ir buscando patrones para después escribirlo de forma matemática. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo. En la primera figura ya vimos cuántas reflexiones va a tener. 2, ¿cierto? Ya, esta se la puede soplar porque tiene la primera reflexión que hace la vertical y la segunda que va a ser la horizontal. Ya, entonces va a ser 2 reflexiones. Después, la figura 3 va a tener ¿Solo una? una, Va a no, tener va a tener 6. más. Claro, sería una esta, otra esa y otra esa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si hago esta reflexión, esta arista se intercambia con esta, entonces sigue manteniéndose la forma. Lo mismo si lo hago la otra vez. Traté de hacerlo como lo más tercios posible, pero como en el del 5 para adelante ya se me fueron, así que ojalá se entienda de todas maneras. Sí, sí. Pero sí, ya, perfecto. Entonces sería 1, 2, 3, que serían pasando por las líneas, y después estarían espérate, si yo hago, como lo había visto No, antes, sí, creo que son 3 nomás, ¿o no? 3 nomás, ¿cierto? Sí, creo que Sí, sí. son 3 nomás. 1, Porque 2, coinciden 3. después. Claro, sí. Hice algo mal antes entonces. Bueno, ya, no importa. No sé por qué antes había visto 6. Pero bueno, Es que uno las ve 3. como justo las que están en las líneas y las que están como en la mitad de los lados, pero si ves las de la mitad de los lados en este caso, calzan con las mismas de las líneas. Claro, sí. Sí, pues, toda la razón. Calza. Bueno, 3. En la del 4, A lo aquí mejor sí viste las serían. rotaciones. No, no, eso vamos a verlo después. Es que sí estuve en la tarde haciendo este ejercicio porque ayer me lo dijeron y me quedé un poco plop. Así que por eso esto yo creo que es el pic de lo difícil. Si le hacen algo más difícil que esto, de verdad que ya lo Estoy Yo no lamento. teniendo puedo tirar problemas rap, técnicos pero con los circulitos, pero espérense. No puedo cortar tan rápido y, y eso. Espérenme. Sí, Estaba como tranquilo, mi ¿no? cara pegada y qué vergüenza. Sí, igual tengo pegada. Bueno, Bueno, no importa. nada que Ya, hacerle. sí. Ya, para el 4 entonces sería 1, 2 y las que pasan por el medio, ¿cierto? 3 y 4. Porque las que pasan por el medio, si hago aquí, esta se intercambia con esta con esta y sigue la misma figura. Lo mismo si hago para el otro lado. Esta con esta y esta con esta, ¿ya? Estamos viendo reflexión, o sea, un lado pasa para el otro, como que se dan media vueltas con respecto al eje. Así que aquí sería 4 también. ¿Ya? ¿Van viendo por dónde va el patrón? Como que la cantidad de lados, la cantidad de reflexiones que se van a hacer. O sea, la cantidad de cortes en Claro, realidad. sí, sí. Vamos a hacer un ejemplo más y de ahí lo extrapolamos. Que la verdad, el ejercicio hoy lo empecé a hacer y tenía hasta la cuarta. Y de repente en alguna parte empecé a necesitar como el quinto, después empecé a necesitar hasta el 7, así que en una de esas sirve tener harto de ejemplos. Pero en esta vamos a comprarlo una vez más, pero creo que el patrón ya se vio. Entonces aquí vamos a tener ¿cómo se llama? Un eje de reflexión, el otro, el otro, el otro y el otro. Ya quedó medio chueco, pero es porque yo hice chueca la línea y ahí me tienen que creer que son 5. Entonces aquí sería R igual 5 y ya vamos Ahí me van a quedar a aún más extrapolar. feos, así que esperemos un poquito. Sí, tranquilo más. Entonces, ya tenemos nuestro patrón. Así que, por cada figura, ¿cuántas reflexiones vamos a tener? Aquí estamos viendo solo los N. movimientos que se pueden hacer. Vamos a N. tener n reflexiones. Entonces va a ser n por reflexiones. ¿Ya?
Entonces, hasta el momento llevamos un movimiento y después n movimientos. ¿Ya? ¿Por Y qué aquí, n por reflexiones? porque en la primera, por ejemplo, son 2 reflexiones. Entonces voy a tener 1, 2. ¿Te acuerdas que al final cuando Esa hacemos es como una la reflexión por sumatoria? cada n. Claro. Ah, hacemos- ya. Es que como ¿En digo, esta? n por reflexiones pensé que eran como los dos multiplicados y como que me bugué. Ah, no, 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 Ah, no, no, no. no, 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 Es no, que no. vamos a tener n cantidad de reflexiones. Ya, a ver, lo voy a escribir más. N Qué demora reflexiones. Eso. escribir. Estoy Cantidad. cortando para ver las Sí. rotaciones. Es que justo tengo un pancito al lado, entonces el otro que hice como que se me cayeron en el pan con mermelada. Así que lo estoy haciendo de nuevo. La wea. Problemas técnicos. Sí. Ya, ahí estamos entonces con las reflexiones. Ahora vamos con las rotaciones. Entonces, primero que nada vamos a usar una formulita que no sé si está acá, pero un querido ayudador me la dio y fue Sí, en la fue luz. ponerle mermelada. Así que Sí. vamos a hacer 360 dividido la cantidad de lados que tenemos. Por ejemplo, en el primero sería dividido en 2, esto da 180, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer una rotación en 180 grados y la figura se va a seguir manteniendo exactamente igual, ¿cierto? Si hago una rotación hacia allá, esta flechita pasaría para acá, o sea, flechita, esta arista pasaría para allá y esta pasaría para acá y se mantendría. Ya, si hacemos lo mismo con el 3, por ejemplo, sería 360 dividido en 3, que es 120. Entonces, ¿qué me dice esto? Que puedo hacer movimientos de 120 Ahora grados sí. hacia Ya, el mismo ahora tengo lado. el Recuerden, circulito. siempre va hacia el mismo lado. Eso. Sí, entonces 120 sería Claro. como. Esta pasa 120 grados. Para allá queda acá, 120 Claro, grados para allá queda acá, y esta queda para allá. y queda ¿Sí? igualita. En otras palabras, serían 360 dividido en n. Claro, 360 dividido en n. Pero si yo divido en n aquí, significaría que puedo hacer un movimiento 180 y otro movimiento 360. Pero si hago un movimiento en 360 grados, ¿qué sería? La identidad. Identidad. La identidad, ¿cierto? Entonces en realidad no voy a tener n rotaciones, voy a tener n menos 1 rotaciones, porque ya la contamos en la identidad. ¿Se entendió por qué? ¿Explotaron? Sí, sí. Si hago 360 dividido No, en sí se n, entendió. ¿sí? Ya. Sí, porque Entonces si, aquí por ejemplo, nos menos, vamos al del 3, sería la rotación en 120 en 240 y la del 360 no se cuenta porque es la misma que el 0, lo cual es no hacer movimiento. exacto, eso, sí. Súper bien. Entonces al final vamos a tener n menos 1 cantidad de rotaciones. Después les voy a mandar esto escrito, de hecho lo estoy escribiendo ordenado para que les quede así como para la vida. Ya. ¿A qué te refieres que en el N2 no? Que, o sea, que alguien preguntó en el chat, no me queda muy claro lo de las reflexiones, porque en el ejemplo, en el N3 las reflexiones son a partir de las líneas y en el N2 no. Porque, mira, a ver, ¿dónde quedó el de 2? Mira, Ya, si un hacemos circulito. sobre las líneas, aquí coincide que las líneas están una justo encima de la otra. ¿Cachai? En las Claro, otras no porque están una encima de la otra. hay que ver los ejes como por cómo está puesta la figura. Tienes que poner los ejes como horizontal, vertical. No importa si es que te pasa la figura como así, así, como que es horizontal, vertical. No puedes poner los ejes donde se te cante. Oh, se Claro, me perdió el dedo. Claro, entonces aquí tenemos la cosa así, y esto es un eje y esto es otro. Pero si por ejemplo estuviera puesta así, ahí también calzaría, o por ejemplo así, ahí calzaría una reflexión, o sea, un eje así y el otro así. Y ahí quedaría como una línea, o sea, ninguna línea quedaría como sobre el eje. Pero está puesta así. Así que así lo claro. tenemos que ver. Sí. Sí. Y además piensa que cuando uno hace una reflexión, por ejemplo, sobre este lado, esta arista de aquí se va a intercambiar, se va a pasar para abajo y esta arista de acá se va a pasar para arriba. Recuerden que aquí estamos como agujereando la figura. Imagínense que tiene un papel rayado exactamente igual por los dos lados. Claro, ¿Sí? No es literalmente como que un por hoyito. un lado sí, por otro lado no, no. Es ambos lados. ¿Sí? Sí, y Sí, ahora como aquí, que
perdón, que no es tan, Dale, o sea, dale. o sea, es más o menos trivial como lo de cómo está puesta la figura porque es como súper simétrica porque es un circulito, pero si es que les pasan como un triángulo isósceles o algo, tienen que ver los ejes por cómo les pasa la figura, no es lo mismo que el triángulo está al revés, que esté por el derecho o cosas así. Claro, un triángulo Así como que se viene en así. eso. Lo que Claro, te quería ahí, preguntar era por el tema de las diagonales. ¿Cuántas diagonales hay que hacer? Depende de la cantidad de caras. Perdón, de la cantidad de espacio. Es que eso depende de que la idea de hacer, ay, no apreté algo. ¿Qué hice? Ah, ya ahí volvió. Eso depende de cómo te quede la figura, ¿cachai? Porque aquí no es como sí o sí hacer diagonales, sí o sí o hacer rotación y cosas así. No, todo tiene que ver que la figura te quede de la misma manera, exactamente igual. Las líneas donde parten, la figura de afuera y la figura de adentro, todo exactamente igual. Por eso los cuadrados siempre tienen diagonales, porque si hacía una reflexión con la diagonal, te queda exactamente igual. ¿Cachai? Aquí, por ejemplo, no podríamos llegar y tirar una diagonal, porque esta se cambiaría para acá y esta se cambiaría para acá. ¿Cachai? No, Que no, no quedan sí, en la eso misma lo manera. entiendo. Pero por ejemplo, Sí, en el N6 pusimos más de 2 diagonales. porque al Porque rotar aquí- por esas diagonales te queda exactamente igual la figura. claro, rotáis aquí, te cambia esta con esta y esta te queda con esta, así queda igual. Si lo hacía así, te cambia esta con esta y esta con esta. ¿Cachai? No es como tirar diagonales porque sí. Ah, ya entiendo. Diagonal te referís como a esa. Como las Es que que están claro, entre los nodos, o sea, entre sí, las porque aristas. por ejemplo pusiste que hay 6 reflexiones, Reflexión. pero claro, veo la vertical, la horizontal, una diagonal y 2 diagonales, veo 4, entonces no veo las 2 que me faltan. Claro, o sea, las primeras como a contar serían las que están justo sobre las aristas. Ahí tenéis tres. Y después, si pones justo, es que no es como diagonal, no se cuenta como diagonal, vertical, horizontal, ¿cachai? Sería como justo los que pasan entre dos aristas. Por ejemplo, paso acá, este se me intercambia con este con este y este con este, ¿sí? Entonces, ahí también hay otro tipo de patrón. En las figuras que tienen n par, como el 2, el 4, el 6, ahí sí cuentan, para contar las reflexiones, por ejemplo, se cuentan las que pasan sobre las aristas y las que pasan en el medio, porque las aristas, como es simétrica, sí o sí se va a cambiar una con la otra. En cambio, las que son impares van a ser solo las que están sobre esas, ¿sí? Porque ahí no sé, si tiro una entre medio de esta arista, por ejemplo, quedaría como así. Entonces, esta, si la intercambio para abajo, Ya, quedaría como un poco más acá. entendí. Eso. Ya, ya. Ahí hay como otro patrón más. Sí. Por eso la idea es que ir como contando ahí de a poquito, no llegar y chantar todo con N porque así uno se enreda. Sí, la idea es ir como de a poco. Igual estoy yendo medio rápido porque no puedo estar mucho tiempo. Así que discúlpenme si voy muy rápido, pero párenme nomás. No, no te preocupes. Ya, entonces con esto cubrimos todos los movimientos de una figura N. Entonces tenemos la identidad, tenemos las reflexiones y tenemos las rotaciones. ¿Ya? Ahora, paso 2. Vamos a usar el famoso teorema, que sí o sí lo tienen que poner, si están en el certamen, ustedes pongan. Por el teorema de Bernstein, Y de ¿ya? aquí Entonces, lo empiezo a mismo que morir. la función biyectiva en grafo isomorfo, si ustedes no ponían que existe una función biyectiva, chao, 0 puntos. Aquí lo mismo. Tienen que poner Sí, por el teorema de Bernstein. Se puede decir que chanta en la ecuación. y Se chantan la supone que ecuación. nuestra cardinalidad de G era la cantidad de movimiento. No exactamente. No exactamente. La definición exacta es como, hoy no me acuerdo, la cardinalidad de órbita versus estabilizadores, Creo que una lo cosa escribí en así. el resumen. Voy a buscar. Sí. ¿Tienen el resumen? Yo lo tengo aquí. No, o sea, los alumnos Sí, lo han visto, ¿cierto? Ya, excelente. Eso es Han muy útil. apreciado nuestro trabajo. Sí. Em, Ya, entonces tenemos nuestro lindo teorema de Burnside, acuérdense, siempre lo escriben. Y después vamos a ir
uno por uno calculando cómo son. Entonces, acuérdense, todo nos tiene que quedar en función de n. Todo. Así que vamos a calcular el g. Es g de x grande por el g de x chiquito. Para variar, me confundo siempre cuál es cuál. A ver, voy a copiar esto un poquito más abajo. Así no estamos subiendo y bajando todo el rato. Eso son las maravillas de la ayudantía online. Sí, Extraño ¿cierto? tanto. Presencial no se puede. qué lata. Entonces, puede que los diga al revés, pero el resultado va a ser el mismo. ¿ya? Ah, no, sí, yo los anoté. ¿Cuál yo era te el g de salvo x aquí. grande? Espérate. O si alguno de los alumnos quiere lucirse, a ver. También puede ser. No, aquí, o sea, yo ya lo tengo ya, pero si alguien se quiere, no hay chance. Ya, miren. El g de x grande son cuántos movimientos se pueden hacer dejando un x fijo, tal que quede en el mismo lugar. Ya, aquí se cuentan los movimientos, muy importante. ¿Ya? Y el g de x chiquito son cuántos nodos pueden llegar a x, tal que, o sea, como cuántos nodos pueden llegar a x usando los movimientos determinados, ¿ya? Y aquí se cuentan los nodos. No, ya. Gracias. De nada. Entonces, vamos a calcular primero el g de x grande, pero nos tiene que quedar en función de, ¿cómo se llama? De n. Sí, entonces el primero, imaginemos que escogemos este de aquí. Aquí le hacemos una espérense. perforación ahí, tremendo agujero. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que contar los movimientos. Si volvemos a nuestra parte de arriba, movimientos vamos a tener en esta. La identidad, n reflexiones, que en realidad serían 2 reflexiones distintas, y n menos 1 rotación, o sea, una rotación, que como es n igual 2, sería 180 grados. Ya esos son todos los movimientos que vamos a tener. Entonces, si yo agujereo aquí, Estoy buscando un post-it y no encuentro. ¿listo? Ah, Si yo bueno, agujereo era. ese, ¿qué movimiento contaría? ¿Cuáles de esos hacen que mi figura se quede, o sea, Este que agujero. la La figura y que el identidad agujero se y quede? una reflexión. La identidad y una reflexión o dos. Una. Porque, Una nomás porque sería la horizontal. claro, porque Sí. si es que lo reflejo vertical, pasa para el otro lado. Eso, muy bien. Entonces sería Exacto. solo Entonces, sí. así. Ahí, esa no cuenta, pero cuenta horizontal, porque se queda en abrigo. Exacto. Entonces aquí contamos movimientos, serían total de, a ver, vamos a poner g de x grande, sería igual a 2. La rotación 180 cuenta. No, porque sería lo mismo que haber hecho No. la reflexión Eso, vertical. sí. Perfecto. Ya. Y ahora el g de x chiquito, vamos a ver qué nodos pueden llegar a esa posición. ¿Sí? Entonces vamos a seguir utilizando el mismo nodo. Acuérdense, cuando calculan el g, tiene que ser siempre basado en el mismo nodo. Con nodo me Pregunta, refiero a espacio agujerear. para el certamen no puedo llevar un espejo, ¿cierto? Espejo, Espejo no no. tengo idea, pero sé que pueden, Pero Globo creo que dijo, alguien que esté su paralelo, por favor, confirme, porque no quiero andar hablando de cuestiones. Creo que pueden llevar como papel y tijeras como para hacer lo que estoy haciendo yo, como con las figuritas y cosas como para no sí. confundirse. Sí, eso es legal, la verdad, siempre han dejado. Así que sería muy raro que lo reten por sacar unas tijeras. Pero claro, tampoco pueden llevar, no sé, 10 figuras ya recortadas. La idea es que las recorten en el mismo certamen. Eso. Así que, vamos a ver. Este nodo puede llegar a este nodo. Sí, cierto, sería como contar la identidad. Ahí ya tenemos uno. Una. Y después, este nodo, con alguno de los movimientos que tenemos abajo, ¿puede llegar a esta posición? Con la reflexión vertical. Claro. Exacto. Aquí, Sí. Sí. aquí es cuando se tienen que acordar que literalmente es una perforación, porque si es que yo tengo ese como nodo aquí y lo hago así, dicen, ah, pero queda al otro lado. Mentira, es por los dos lados. Así que si es que tengo este aquí y le hago la reflexión vertical, queda en el mismo lugar. Así que se cuenta. No, para ahí los cambios. Ah, sí, no dije nada. Sí, pues. Sí. Me olvidé, estábamos contando, no movimientos.
Sí, sí. Ya, entonces ahí también O sea, que sería llega a ese 2. nodo, claro. Por ende, nuestro G final es 2 por 2 son 4. Ya, excelente. Vamos a ir un poquito más rápido ahora con el de 3. Sí, pero aquí también tenemos los mismos. Tenemos movimiento de identidad, 3 reflexiones y 2 rotaciones, que serían Pero en el G de 120. X, en el G ¿Sí? chiquito, ¿se puede hacer una más, po? ¿Cuál? La rotación de 180. Y acuérdate que en el G de X chiquito contamos nodos. Y de hecho, esto es súper buen indicador para ver si van bien o no. Si tu Claro. G de X chiquito te da 3 y tú tenés 2 nodos, estamos mal. No puede ser más de la cantidad de nodos. Se cuentan los nodos, eso es muy importante. Ah, ok, ok, ok. Son Vamos a cuántos ponerle nodos pueden exponente. llegar con los movimientos determinados. No cuántos movimientos puedes hacer llegar los nodos. Son Claro. cuántos nodos. Entonces, si Con ya los contaste que movimientos lo puedes, mismo. claro, claro. Si es que un movimiento, como que, ¿cómo explico esto? Se cuentan los movimientos. Si es que, Sí, no sé, es que no veo cómo se pueden confundir en eso, claro. pero en el Acá, por GDX ejemplo, chiquito, en los nodos, se cuentan los nodos. Si es que un movimiento sí, hace que el mismo nodo llegue al lugar que quieren, se cuenta una vez, porque es la cantidad de nodos. claro. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento, la identidad, 2 más, van 3, y con este 4, un total de 4 movimientos. Entonces, si el G de X grande te da 5, es que lo está diciendo mal. ¿Cachai? Ahí tienen como maneras de ver qué tan bien o mal van. Sí, hay hartas cosas Ya. en las que pueden ver dónde se equivocan en esto. Sí, Por eso ejemplo, es si es bueno. que al final se les da una cantidad no entera de permutaciones, lo hicieron Sí, mal, cabrón. estamos mal. Sí. Estamos mal. Ya, entonces, vamos con el 3. Tenemos la identidad, 3 reflexiones y 2 rotaciones. Que estas serían 120 y 240. ¿Ya? Ahora, ¿qué nodo quieren elegir? Arriba, abajo, derecha. No, ¿cómo se llama? Derecha, izquierda, abajo. Primero que me diga gana. Izquierda. Me Listo. ganó. Sí. Ahí. Vamos a coger ese. Entonces, para el G de X grande, contamos movimientos. Entonces, ¿con qué movimientos este nodo me queda en esa misma parte? Identidad. Ya, ahí tenemos uno. ¿Cuál más? Ah, lo voy a escribir así. Una de las reflexiones. Una reflexión por la diagonal. Con Sí. esta, Por la ¿cierto? diagonal, Sí. por esta, Ahí tenemos sí. una Lo roto reflexión. así, queda en el mismo lugar. ¿Y las rotaciones? Claro, porque con esta reflexión este se me va para el otro lado y este se me va para allá. Así que, Y Con con esta o una no, con rotación. este solo. queda así. Y No, con ninguna rotación. No hago ninguna rotación. con ninguna rotación, ¿cierto? Porque si muevo este en 120 me pasaría a esta Me pasa a para esta acá. sección. En Si se mueve 240 pasa acá. 240 sería aquí, aquí. Entonces no se puede. Claro. Ahí falla. Entonces nos quedamos con eso. Ahora el G. Bonito. Ya. El G de X chiquito, contamos nodos. Entonces, el que sí o sí va, la identidad, ya tenemos uno. A veces contar, con la identidad en este caso sería como contar el mismo nodo, porque es como puede llegar a donde estoy. Sí, ya estoy. Es como más o menos así de, Sí, nunca se olviden como de de la rápido. identidad. Si ¿Este no sienten, serían siento los que 3 algo se nodos? me olvida, la identidad. Claro. Sí, pues aquí serían los 3 nodos, ¿cierto? Porque este con una rotación de 120 o si no con una Claro, reflexión, pero llega. llega Y este, y este lo mismo. también llega. Claro. Entonces Entonces no se pueden ve. ser más de 3. No tiene gracia mirar las reflexiones ahora porque ya hay 3 ya. No pueden ser más Ya porque se sabemos. cuentan nodos. Sí. Entonces, mi G total me queda 2 por 3, 6. Ya, voy a borrar esto aquí, pero solo para que nos quede más como chiquitito. Ya. ¿Ven por dónde va la cosa? Tengo 2 ejemplos. Vamos a hacer uno más y ahí sacamos el patrón. No quedaría una cosa como N por 2 así. Claro, sí. Se me estaba pensando en el Entonces, por Va dos, por ahí, pero va por ahí, va por ahí, va por ahí. todo depende de veamos. este. Todo depende de este, ¿cierto? Sí. Eso, cuando hagan patrones, 2, o sea, ¿cómo se llama? Uno seguido de otro no es tan buena idea. Hagan mínimo 3 o 4. Aquí vamos a hacer 7 en un punto, ¿ya? Así que eso, ténganlo bien en cuenta.
Entonces, vamos a coger, ya, el morado lo escojo yo quiero escoger esta. Así que, Excelente. Espero que lo vean al movimientos. derecho. Como dónde está, ya pero bueno, movimientos. Quédate quieta tú. Ah, Quédate quieta tú. Ya, ahí estamos coordinados. buenísimo. Ya, entonces dejando fijo el nodo, sería la identidad, ya. ¿Cuál otro? Ay, saqué Oh. todo, me disculpo. Ahí está. Te voy a poner aquí arribita. Eso. Me moví. ¿Qué otro movimiento? ¿Ninguno más? Hola. Una cosita, Sí, sí. llegué un poco tarde, si pueden poner solamente un poquito de contexto nomás, que acaba de llegar. No es necesario Ya. mucho. Estamos haciendo este ejercicio donde nos pasan primero una dona, por así decirlo, como una dona, esto es un círculo vacío, con Ujú. 2 divisiones, después tiene 3, después tiene 4, 5, 6 y así hasta n. Y nos piden sacar todas las cartillas posibles con 2 perforaciones para un n. Ya. Entonces, en vez de hacer un solo ejercicio, estamos haciendo n. N. Es como una generalización para como este tipo de problemas. Sí. Entonces, Ya. lo que hemos hecho hasta el momento, calculamos los movimientos posibles para n como cortes. Entonces, la identidad siempre va. Llegamos a la conclusión de que vamos a tener n cantidad de reflexiones y n menos 1 cantidad de rotaciones. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Así como 100% seguro. Después tenemos el teorema de Bernstein y estamos calculando primero la cardinalidad de G, pero en base a n. Entonces, aquí estamos haciendo ejemplos. O sea, sí, como ejemplos para calcular el patrón, al fin y al cabo. Entonces, en el primero, llegamos aquí era 4, 2 del G grande, 2 del G chiquito, después 6, y ahora estamos calculando para 4 cortes. Y yo estoy aquí de hasta Serían dos Sí. el GX grandes porque hay una diagonal y la identidad no. Eso, sí. Entonces aquí Eso. sería la diagonal y esta. Ay, que me esta cachuta. diagonal se rotas. Ay, chuta. Bueno, esa diagonal que queda donde mismo. ¿Y cuál otro dijeron? Y la identidad, sí. Y la identidad, claro. Que es la típica. Sí. Nada más. Que ahora para el G de X chiquito, ¿cuántos nodos pueden llegar a esa posición? ¿Con algún movimiento? 4. 4, ¿cierto? Sí, porque todos estos nodos con alguna rotación, reflexión o cualquier cosa pueden llegar a esta posición. Y este cuenta por la identidad. Así que nuestra cardinalidad de G en realidad es 4 por 2, 8. 8. Ya, se cacha el patrón, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a escribir aquí un por lo tanto, nuestra cardinalidad de G va a ser igual a 2 por n. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una parte de la fórmula. ¿Ven que no ha estado tan feo? ¿O sí? O sea, hasta ahora no, pero el Hasta problema ahora va a no. ser el FDI, en donde yo también muero. Sí, Ya, pero tranquilo, ténganse tranquilo. fe, gente, vamos que se puede. Sí. Ya. Ahora vamos a pasar al paso 4, que es calcular el F de la I rara esa. Aquí mi lindo pololo está haciendo mucho ruido. Vamos a funarte. Le da vergüenza como hablar con nosotros. Mándale salud. Te mando saludos. Todos digan feliz cumpleaños, Alan. ¡Feliz cumpleaños, Feliz Alan! cumpleaños, Alan. Feliz cumpleaños, Alan. Ya. ¿Siempre serán 2 perforaciones? No. Para el ejercicio sí, pero les O sea, pueden decir este ejercicio, ocho. cada N tiene 2 perforaciones, pero puede ser que sean más. Sí. Ay. No se queden con que siempre van a ser 2. Pero, o sea, el procedimiento no cambia, solo que tienen que considerar 2 Sí. en el FDI. Por ejemplo, este G da lo mismo la cantidad de perforaciones, siempre va a ser el mismo. Porque es que se deja un nodo fijo. Claro, empieza a cambiar acá. Cuando vemos como los casos posibles, ahí empieza a cambiar bastante. O creo que los GX grandes, GX chiquitos están al revés. Alguien nos dijo en el chat, te fallé, Sofía. Oh, no. Cosa Bueno. que yo lo busqué en la materia de día. Bueno, igual no afecta. No, creo No, que ¿sabéis también. qué? Siempre pasa lo mismo, que alguien me dice estar al revés y después no lo estaban, así que yo confío ciegamente en mi resultado. Es que igual mientras uno sea el otro, da lo mismo cuál sea, si al final cumplen la propiedad igual. ¿Cierto? Sí, además una multiplicación es conmutativa. Como que Es tener claro que uno son los movimientos y el otro son los nodos.
Claro. Exacto, exacto. Eso es lo único que tienen que tener claro. Sí. Real. Entonces ahora vamos a ir calculando movimiento por movimiento cuánto nos aportan a la sumatoria, ¿ya? Ya. Si se acuerdan, aquí tenemos que ir viendo cuántas como posiciones distintas puedo poner los agujeros con tal de que la figura me quede exactamente igual con los movimientos, ¿ya? Tienen que Entonces, probar todo con todo. claro, sí. La identidad, ¿qué era? Esta es la más facilita. Vamos, alguien. Ah, no era la combinatoria. Sí, la Sí. fórmula combinatoria. Eso, la combinatoria, ¿cierto? Entonces, si tengo 2 cortes, voy a tener 2 agujeros. Si tengo 3 cortes, son 3 posibles agujeros, ¿cierto? Y así. Así que en vez de tener un número total, vamos a usar simplemente nuestro n sobre las perforaciones que nos dicen que es 2. Esto sería, ya, esta es la fórmula, así que aquí no hay mucho que explicar, la verdad. N menos 2 factorial por 2 Alguien factorial. pregunta, ¿eso de gx grande por gx chiquita es una manera segura de calcular g? Es la manera de calcular la cardinalidad de g. Sí. Si te Ya sabía sabes. otra manera, por favor explícamela Ah, porque yo no cacho otra, la verdad. yo tampoco cacho otra, Sí. pero esa es como la manera que pasan en clase y la que conozco. Claro, Pero eso. sí. Sí. Ya, entonces la identidad ya la tenemos, o sea, la identidad. Ah, sí, entonces había dicho mal. Ya, la identidad estamos listos. Esto va a ser lo que vamos a estar sumando al final cuando lleguemos a la sumatoria. Paso 1, listo. Ahora es cuando empieza a ponerse feo, porque vamos a tener que analizar las n, vamos a partir por las reflexiones, la n cantidad de reflexiones. Ya, denme un segundito, voy a copiar el dibujo más abajo. Para, ¿cómo era con esto? Pero creo que lo tenéis copiado. No. Bueno, lo copio de vuelta. Nunca me acuerdo que tengo copiado aquí, ¿no? Bueno, ahí está, ya no pasó nada. Entonces, ahora también tenemos que ir buscando un patrón para ver cuántas reflexiones, o sea, cuántas posiciones podemos hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, figura, vamos a partir por esta. Tenemos 2 reflexiones, ¿cierto? Esa y esa. Si yo hago esta reflexión, ¿cuántas maneras distintas existen de hacer 2 agujeros en esta figura? Una. Una, ¿cierto? Porque literalmente no puedo ponerlos en otra parte, así que sería solo una. Pero ese 1 me lo aporta la reflexión vertical y también la reflexión horizontal me va a aportar otro más. Ya, recuerden que tienen que contar todos los movimientos y en este caso como tenemos n cantidad de reflexiones vamos a tener que hacer n cantidad de como de aportes a nuestro valor total. ¿Puedes volver a ¿Sí? explicar eso? Porque aquí de verdad que muero. No entiendo cuándo pasan esto y en las pautas de los certámenes tampoco lo entendí. Ya. Lo que queremos aquí, así como resultado final total, es agujerear esta cuestión 2 veces. O sea, hacerle 2 agujeros. Entonces, tengo 2 secciones, por ende, puedo hacer un agujero en esta parte de acá y puedo hacer otro agujero en esta parte de acá. ¿Ya? Esas son nuestras 2 posibilidades, solo para esta figura, el resto déjalas para después. Hay una pregunta en el chat que ¿Sí? dice si se puede colocar en el centro. No, porque teóricamente el No. centro es un espacio vacío. Sí, Yo no lo corté porque soy floja, pero sí. es vacío. Esto es una Es un dona. nada, es un donut, sí. 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 Ya, pero acá tengo mi Entonces, dibujito de nuevo con las perforaciones. claro. Entonces, Entonces, si yo agujero aquí, yo agujereo acá y le hago una reflexión con este, los agujeros se intercambian de lugar, ahí como la Sofía está mostrando. ¿Cierto? En un lado pasa para el otro y este pasa para el otro. Por ende, la figura sigue exactamente la misma manera a pesar de que la agujeré. Eso es lo que tienen que preguntarse. Yo agujereo esta cuestión, hago el movimiento, ¿sigue igual? Esa es la pregunta como eterna. Tienen que hacerlo para cada movimiento siempre. siempre. Y todos los hoyos con todo, y también siempre tienen que usar los movimientos que definieron al principio. No pueden Sí. inventarse movimientos de la nada. Claro, por eso partimos definiendo los movimientos. Esos van a ser como Claro. las reglas de todo su ejercicio. De todo. Sí. Entonces, si vemos la reflexión vertical y hacemos nuestro agujero, se intercambian, ¿cierto? Entonces, con eso ya tenemos una manera de
hacer los dos agujeros. Lo mismo si hacemos la horizontal. Hacemos los dos agujeros y en realidad se va a cambiar como este lado para este y este lado para este, pero los agujeros van a seguir en la misma Van a parte. seguir en el mismo lugar. Entonces ahí me aporta otro más. Así que en términos de reflexiones, esta figurita me va a aportar 2. ¿Se cachó? Sí. ¿O no, Sí. no. Ya, perfecto. Tengo que ver el siguiente ejemplo como para poder terminar de cacharlo, pero creo que va a ser se está entendiendo. Ya, Eh, perfecto. Solo una cosita. Dime. Supongo que ya no se considera la identidad acá en esta. Ah, no, porque No, son reflexiones. Ya sí. veo. Ya, Estamos solo entonces en La lo que tenemos reflexión. identidad que ya la hacer. consideramos. Ya. Ah, ahí Arregla. está. Acá hay que Aquí ver como arreglas. por cada movimiento que tenemos, como dónde podemos poner, o sea, de cuántas maneras podemos hacer perforaciones tales que la figura no cambia al hacer esos movimientos. Ya. Y entonces si tenemos N cantidad de casos, o sea, sí, ya creo que entiendo. Ya. Ahora bien, una cosita. Supongo que lo próximo será ver la cantidad de rotaciones, ¿no? Claro, Sí, pero seguimos con las reflexiones, porque recién Ya, terminamos ya, con la primera sí. figura, ok, Claro, tenemos ya, que encontrar un patrón. ya, que lo Ahí muy bien, queremos está, gracias. basado generalizar. en N. Súper. Eso. Ya, entonces en la tercera figura teníamos 3 reflexiones, ¿cierto? 1, Ahí no la 2 y 3. encuentro. Acá está. Ya. Ahí tenemos. Entonces, también, siempre vamos a estar analizando 2 agujeros. Así que si tenemos primero esta vertical y yo hago un agujero aquí y acá, ¿cuenta? Sí. Sí, Sí, muy bien. ¿cierto? Porque si lo giro así, queda en el mismo lugar. Por lo O feo que sea, está mi dibujo, igual se cacha, pero teniendo la misma reflexión, si yo hago un agujero aquí y acá abajo, ¿cuenta? También. No, pues ahí no Miento, ¿no? contaría. ¿seguro? Porque No, mira, no, si ¿por yo lo qué? giro Este así, Sí. este se cambia para este lado. se va para el otro lado. Y ahí, no. Entonces, en esta reflexión nos falta poner algo, porque lo hice choco ahí. Falta como alguien que aporte. Podemos agujerear esta cuestión de alguna manera distinta de la que ya contamos. Esta ya no cuenta, tiene que ser otra distinta. No. No, ¿cierto? Entonces, con eso ya tenemos una reflexión. Después, si contamos esta, sería exactamente igual, ¿cierto? Aquí y acá. Ahí también nos aportaría 1. Claro, ahí. Y sería lo mismo con la otra reflexión. Aquí y acá. Si lo pongo 1 en el medio y 1 arriba, no, pues porque me cambian de lugar. ¿Cierto? Entonces al final, en esta figura, tengo reflexión igual 3. Ya, vamos a la siguiente. Tenemos 1, 2, 3 y 4 reflexiones. Ya todas esas vamos a estar analizando. Ay, lo borré, no. Ahí sí. Deshacer. Sí. Entonces, Ya, si tengo estoy esto, buscando la de 4. Acá está. ¿cuántas veces puedo? ¿O cuáles? Así que perforamos estos dos, los de acá arriba. Ah, Claro, ahí los que si le mostraba hago recién. así, Este y funciona. este se intercambian. Lo mismo con estos dos de abajo, también. Claro, Entonces aquí en realidad aportamos 2 dos. Muy en vez bien, de 1. Joaquín Escobar. Lo Eso. dejo por el chat. Ya, Entonces, con perforamos. este ya aportamos 2. Si yo hago aquí y acá, ¿se funciona? No. No, Con ¿cierto? esa no, pero Porque, con la No, otra se reflexión sí. cambian de lado. claro, con la otra reflexión sí, estamos analizando primero solo una reflexión. Ya, pero ya no queda manera, ya cachamos. Después, con esta, ¿nos aportan? 2 más. Que lo tengo así, dos 2 claro, más. porque si es que lo hago. Espérate, Después, ¿qué? Ah, no, ya entendí ya. Ay, explotaste ahí. sí. Eso, sí. Y el otro, Sí, ¿no? el otro lado. Pero Claro. sí, ya se cacha, ya se cacha. Si hago así, con esa reflexión, 1 más. 1 o Uno, 2. 2. 2, ¿cierto? ¿sí? Este y este y este. Acuérdense Y cuando con, tengan una reflexión que el eje calce justo donde tienen los nodos, se cuentan esos nodos. sí. Aquí, por ejemplo, estos dos están justo encima, entonces funciona. Y también los que estén como a la misma distancia, por así decirlo. ¿Sí?
Por ejemplo, el otro día veíamos una figura que era así. Y hacíamos este eje de reflexión. Este y este están como uno arriba y uno abajo. Exactamente igual. Pero si tengo acá y pongo este acá arriba, no, pues porque este está justo en el eje y este está a 1 distancia. Sería como que este está a 0 distancia del eje y este está como a 1. Una cosa así. Si es que lo piensan como un grafo, es como que está justo conectado arriba. O tiene como Claro, otro nodo entre medio. sí. Ya, entonces habíamos dicho que la diagonal ahí también me aportaba 2 y la otra también me aportaba 2. Entonces aquí la cantidad de reflexión en realidad va a ser 8. ¿Cierto? 2 por 4, sí, conté bien. Ya. Estamos. ¿Ven? Ahora, ¿hay algún patrón? No, No, ¿cierto? Por eso después de un Si rato se va hubiera salido necesitando 4, hubiera más sido figuras. perfecto. Pero no. Claro. Pero no, no es tan fácil esta cuestión. Qué lata. pero creo que vi el patrón. A ver, De- ¿cómo sería? Depende O de los haga- pares y de los impares. Claro, sí, dependería de Claro, los claro. pares y los Qué impares. crack. Que es una lata este ejercicio, bien, todo mal. Entonces hagamos uno más para ver si se comprueba ahí lo que hice. Perdón, no tengo el chat, o sea, ¿cómo se llama? Cosito, entonces no sé En los el nombres de certamen te nadie. dan las Pero perforaciones con las que trabajar, te dan la cantidad de perforaciones. sí, ¿Qué pasa si existe lean la posibilidad bien. que nos digan N cantidad de perforaciones? Ahí no No, podría ser. Para un nene, no sí. sé. O sea, no sé, no creo. Eso ya se jalarían igual. Ay, yo me tiro un puente si soy usted. No, no Yo creo, también, no, eso sí así como sería el de muy mala onda. eléctrica. Ah, no, qué No, no, horrible. qué Qué horrible, dark. sí. O sea, más difícil que esto no creo que se pueda poner en verdad. Sí, No sé. sí, es cierto. Sí, por eso esto estamos demorando harto en explicarlo, porque igual Es complicado, sí. es como feo, sí. Sí. Pero para que cachen más o menos, no más que el ejercicio, vean la manera en que lo estamos haciendo, como de dónde se parte, hacia Los dónde se pasos a sigue, de a seguir. poquito, claro, sí, no vean un ejercicio feo y se queden así como en shock, como, oh no, no sé qué hacer y pasa el tiempo y no hacen nada, no, traten de tener algo con lo que Que cada empezar, certamen cositas han mostrado chiquititas, sí, que cada certamen que han mostrado cada vez cada más creativos que son. Así. Bueno, es sí, que es en cierto. discreta no repiten casi nada, en verdad. Es que por eso Eh, cada vez da más miedo discreto en ese sentido, este certamen. Claro, pero el sí, tercero es donde menos se pueden poner creativos. claro. Yo creo que este es como, este es el top de Yo lo creo que creativo. están subestimando al profe. Sí, puede ser. Lo que me contaron, la Bueno, por florcita esa. eso tienen que Mañana prepararse va a harto, salir po. una palta. Sí, ¿En puede serio? ser. Nosotros tomamos Nos sale certamen, una así palta que y va a Era ser como como uno de los lindo. copos de Frozen. Y nosotras claro, tomamos los certámenes, pero no nos dicen nada antes. Como que nos lo sí. muestran como en 2 minutos antes. Así como, miren, aquí está. Y eso es todo. Claro. Y esos 2 minutos antes no podría llegar a nosotros. No, bro. Ah, Ah, yo mandándole fotos por el Discord así. claro, no, no, no. No, ya. Veamos el Ya, B5. si andan con ganas de ver algo jalado, este salió el año pasado, creo. Justo el 2021-2. Era una Estaban uno cosita de los así. certámenes que mandaron y la pauta Sí. literalmente era lo más creativo y más raro que había. Sí, eso. Y este tenía distintos colores en las cuestiones, que era aún más feo. Así que si andan así como con ganas de hacer algo terrible, denle con ese, porque ese sí que era terrible. Pero Ya, bueno, pero ya, sigamos sigamos con con esta este. cuestión para que Sigamos con este, terminemos. sigamos con este. Sí, estamos viendo reflexiones. Entonces aquí vamos a tener una, dos. Ay, las conté mal. Una por esta, una así, esta como para allá y esta como para allá. 5 reflexiones en total. Entonces, la primera, ¿cuántas veces puedo agujerear la cuestión? Estoy tratando de hacer Uf. que 2, ¿cierto? Este con este se me esta. cambian y este con este. Ahí. Tenemos, a ver, lo escribí aquí abajito, creo que va. Después con esta reflexión, lo mismo, Dos ¿cierto? más. No, más. Este con este con este. Ya. Spoiler, van a ser 5, 2. Entonces Ahí la no estoy cantidad en realidad. un patrón. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pero nos habían dicho que el patrón era, si era impar, era como la cantidad, y si era par, era 2 por. Me equivoqué. Y aquí no tenemos. Era una buena predicción. Era una buena Era predicción. buena, era Estaba buena, buena, sí. estaba buena, estaba buena. Pero lamentablemente hay que seguir. Sí.
Yo creo que tengo una teoría de como un patrón. A ver, dale. A ver, mira, no sé cómo expresarlo como en ecuación, como era antes, así como impar esto, par esto. Pero a ver, un segundo. Entonces, serían 5, estos serían 6. 3 por 6, 18. Debería dar el otro. ¿Este? Sí, creo que esa es como mi. Tengo una teoría hasta ahora, ¿no? Ni siquiera sé si es correcto. A ver, vemos si hay 18. Primera reflexión tenemos 1, 2 y 3. Esta reflexión ahora no aportó 3, no aportó 2. Después tenemos esta reflexión 1, 2 y 3. No aportó 3 más. Después, a ver, hice esta falta. Lo mismo, 1, 2, Creo que no es de salud, cierto patrón y es 3. como Ay, perdón, que estornudé en si todo el n, micrófono. Me si disculpan. n lo tomamos como la cantidad de secciones que tiene, si n es de la forma 2K, que sería par, entonces te quedaría como la cantidad la cantidad que vamos a contar va a ser como 2 por K, o sea, 2 por N, si no me equivoco. 2 por n. O N, ay, Veamos ya me volé. porque aquí son 6. Entonces aquí en realidad debería dar 12 ya. Entonces alguien dijo que deberían ser 18 y no son Y si 2. es impar, sería como algo como 2N más N, una cosa así. Es medio raro, no sé, ya me bugué. Está medio raro. Mira, terminemos con el n igual 6. Entonces, ya teníamos una reflexión, 2 reflexiones, 3. Nos falta, a ver, espérame, por eso. Nos falta esta, que también sería 1, 2 y 3. Me aportaría 3 más. Voy a ponerlo aquí abajito. Y nos falta esta reflexión. Acuérdense, los que están sobre el eje, 1, misma distancia, 2, misma distancia, 3. Este me aporta 3 más y nos queda una reflexión más, que sería, hice esa recién, nos quedaría esta. Lo mismo, los que están sobre el eje y los que están a 1 de distancia, por así decirlo. Listo. Entonces aquí las reflexiones en realidad me dan 18. No, estoy Una puro duda. diciendo. ¿Está bien? Ay, sí, está bien, no se sumó acá. Dime. El siguiente sería 21, ¿no? Sí, Porque, muy porque, bien. porque creo que ya encontré el patrón, porque los dos primeros son por 1, después son por 2, después son por 3, después los dos siguientes van a ser por 4 y eso. Exacto, sí. Ahí está el patrón. Comprobémoslo con Muy, este último. muy bien, muy bien. Entonces, una Muy reflexión aquí me aporta 1, aporta 2 y aquí me aporta 3. Entonces, también tenemos 3. Y bueno, ya para no estar una hora haciendo esto, 1, 2 y 3 y ya, sí, en realidad va a terminar siendo 21. 21. Ya, ahí si quieren háganlo en sus casas, más lentito, que creo que ya me están llevando para irme. Tenemos 21, pues entonces estos primeros dos es 1 por n, como dijeron por ahí, este es 2 por n, y aquí es 3 por n. ¿Cierto? ¿Se cacha cómo va funcionando? Sí, sí, Eso. Entonces, Cuando la ¿cómo Sofi me escribimos mostró este esto? ejercicio, ni idea. eso. Matemáticamente, ¿cómo se escribiría? Factorial de N por N, Ya, ¿no? spoiler, para no estar media hora aquí. A mí lo que se me ocurrió, por lo menos, en verdad, ni siquiera he visto la pauta, si es que este ejercicio existe una pauta o algo, es 1 por la función techo o sea, función techo, función piso de n partido 2, creo. Claro. Porque es como, por ejemplo, Sería como la parte entera, por así decirlo, más la fácil. parte entera, claro, Claro. la Por parte entera. ejemplo, Gracias, Sofi, la aquí parte entera. tenemos la primera figura, n igual 2, si lo dividimos en 2, me da 1, ¿cierto? Ahí calzan los 1. Después tenemos 3, si lo divido en 2, es 1,5, pero la parte entera sería solo el 1, y ahí me calza, ¿cierto? Aquí tengo Claro. 4, lo divido en 2, me da 2, ya, perfecto, pero el 5 lo divido en 2, me da 2,5, y la parte entera es 2. Lo mismo con 3, 6 dividido en 3, El o sea, patrón no 6 dividido sería, en 2.
3. ¿El patrón no sería n cuadrado menos n? N cuadrado menos N. Chuta, ese no lo había pensado. El primero no lo Yo cumple. tampoco. Es O sea, N n por cuadrado N menos menos n, 1, ¿no? el primero sí cumple, en el segundo creo que no cumple. En el segundo no cumple porque 3 al cuadrado 9 menos 3 es 6. Sí, el Así que no primero, cumple. el Casi. primero cumple, pero Ah. el segundo no. Sí, ahí estamos. Creo que en la parte Ahí. entera la habíamos dado bien antes. Sí, o sea, Por la parte aquí entera calzaba. Que eso creo que 6 en dividido en matemáticas 2. se llama función 3, piso, función suelo, una cosa sí, así. Yo me acuerdo de haberlo visto en mate 1. 3,5. O la parte entera nomás, sí. No me acuerdo bien cómo se escribía, creo que era como con corchete. Sí, pero por el momento Creo lo que vamos a sí, era escribir con así. corchete. Eso. ¿Se entendió más o menos cómo llegamos a eso? Eso sería como nuestra formulita, igual que la del factorial ahora con las reflexiones. ¿Se cachó qué onda? Entonces, pero después todo esto vamos a tener que sumarlo, entonces. Siento Tendríamos que explotar. sumar Sí, factoriales con eso, con función parte entera. sí, pero lo dejáis expresado. No, no creo. El profe te diga que sumís factoriales. No, ahí queda expresado. Me quiero volver chango. No, pero se está logrando, ¿ven? De a poquito. No, no piensen en el resultado final todavía. ¿Se entendió la reflexión? Eso es todo lo que quiero saber. Esto, ¿se entendió cómo se llegó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció esa cuestión ahí? ¿Se cacha? Estoy haciendo el histograma. ¿Algún sí? Pueden decir que no. Se cachó, pero si me decís que se me ocurra la función parte entera en un certamen, te digo, Sí, no a hay mí forma que esa se me ocurra en un certamen. Sí, a mí Pero si tampoco se les me sale ocurrió. algo Me parecido, sale eso en el certamen, me van a pongo a decir, llorar. oh, en volar función parte entera porque pucha lo vimos en ayudante. O sea, Claro. quizá, o no sé, puede Ahora ser la función techo, ahora saben de su existencia. La función saben que techo es cuando existe, sí. claro, cuando se aproxima para arriba. Como por Me pongo a ejemplo, la llorar. función techo de 1.5 es 2. Y también la función techo de 1.1 también es 2. Cosas Ahora así. falta puro que me metan algo con convergencia de serie en el certamen, ahí ya me terminan de matar. O como utilice una serie de ¿Cachai? Fourier. No. Ah, Oh, no, no, no. no. ¿Alguien se podría explicar en palabras nomás? También, o sea, mira, Lowe's es muy matemático. Como demasiado matemático. Se enojaba mucho cuando uno le escribía palabras en el certamen. Pero si es que estás desesperado y no se te ocurre nada, mejor algo que no escribir nada. Así que Claro, sí, no dejen en pero blanco siempre, nunca. siempre opten por las matemáticas, pero nunca dejen en blanco. Si no se les ocurre la cosa matemática de esto, eso, Sí. pueden ponerlo en palabras. Pero ojalá se les ocurra la parte matemática. Tampoco Pensé les que van lo a poner así metí, como la derivada de algo, no, no. Pero lo acabo de meter a un buscador de secuencia, ni el mismo buscador sabe qué secuencia sigue. Oh, Dios mío. bueno, Bueno, pero créanme que así. Ok. Ya pasemos al siguiente, a las rotaciones. Ahora nos falta solo analizar la rotación y terminar. Entonces, vamos a ver si sigue pegado. Ay, yay. Ya. Entonces, se ve muy chiquito. Ahí está. Entonces, ahora tenemos que calcular el mismo patrón, pero para las n-1 cantidad de rotaciones que tenemos. ¿Ya? Así que aquí voy a poner el dibujo abajo. Denme un segundo, Deli. Y esto lo voy a poner arriba. Ahí sí, ahí queda más ordenadito. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ir viendo qué rotaciones tiene cada uno. Y ahí le ponemos de nuestra cosecha y vamos a encontrar el patrón. ¿Ya? Entonces, esta primera es n igual 2. Por ende, voy a tener n-1 rotaciones, una sola que sería 180 grados. ¿Sí? ¿Cuántas maneras distintas tengo de agujerear esta cuestioncita si yo lo giro de aquí para allá en 180 grados? Una. Una sola, ¿cierto? Agujero aquí y acá, si yo lo giro, siguen los agujeritos. Así que una sola. No tenemos otra rotación y tampoco tenemos... Me bugué, ¿por qué en la anterior, en esta misma, contábamos dos y ahora porque contamos eran solo una?
Eran dos reflexiones, teníamos Porque la otra una y hacíamos otra reflexión. reflexiones, pero aquí estamos Ah, frotando verdad, la ya, figura. ya, 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 sí, sí. Eso Claro. mismo, eso mismo. Este Al tiro saco gira mis dibujitos de nuevo. ahí. Espérenme, que se me Veo perdió tu esto. cámara pegada. Sí, es que la apagué por mientras porque me estaba Ah, ya. comiendo un pan. Excelente, excelente. Es que no he comido ya, literalmente llegué a mi casa 2 minutos antes de que empezara la ayudantía, así que me disculpan. Está Ya. bien. Bueno, eso. Ahora lo estamos rotando. Entonces, con rotación de 180 es así. ¿Cierto? Es ¿Me así, estoy transmitiendo? perfecto. Así. Entonces No, no, sí no. cuenta. Sí. Listo. Este agujerito aquí y otro acá. Lo cambiamos de lado, lo giramos y cuenta. Listo. Después tengo n igual 3. Voy a tener dos rotaciones, acuérdense, n menos 1 rotaciones, que serían 120 y 240 grados. Entonces, si yo agujereo aquí y acá, por ejemplo, y lo giro en 120 grados, ¿funciona o no? 120 grados. A ver, espera, no. No, Es como No funciona, ¿cierto? Porque este pasaría así. a este agujerito aquí y Pasa para este acá. pasaría. Claro, entonces no queda igual. No sé si se nota ahí, pero Sí, no pasa a cambia. hacer esto a esto. Entonces, o sea, cambia la ¿Ven? figura, por eso. Sí. ¿Ven alguna manera de agujerear esta cuestión y que con 120 grados aparezca no, o funcione? No, ¿cierto? ¿Y con 240? menos. Menos. Así que esta en realidad me aporta 0. Pero Muy bien. Ahora vamos con n igual 4. Voy a tener 90, 180 y 270. Esas son todas mis rotaciones posibles. Entonces, si yo hago, a ver, con 90 grados, ¿dónde puedo agujerear para que me quede de la misma manera? De ninguna forma. Ninguna forma, ¿cierto? Si hago, por ejemplo, estos dos, se me pasa para acá y para acá. No llega a la misma parte. Chao. sí, y Chao. un tip en general, si es que 90 no se puede, generalmente 270 tampoco. Pero Claro. Sí, igual revisan, pero así como para que tengan una idea. sí. Estas dos, ahora, spoiler, Ah, sí. no sirve, Ah. no funciona. Vamos a tacharla ahí. No aportan ni una cuestión. ¿Y en 180? Sí, Dos. Sí, ¿cierto? Uno y ¿Cierto? uno. Porque tenemos estos dos Giro para acá y giro ahí, para acá. 180, Ay, y queda igual. y este Y y después estos dos ahí también. eso. Entonces aquí nuestro total va a ser 2. Ya, vayan viendo. Primero fue 1, después fue 0. Fue 2 y ahora vamos a ver cuánto nos da esto. Tenemos n igual 5. Ya, no voy a escribir todas las rotaciones porque no me acuerdo mucho, pero sé que una cero era formas también acá. 72. La primera era 72. Cero forma, ¿cierto? Igual las rotaciones vean como que esta sección se va a pasar para acá y que esta sección se va a pasar para acá y así, como que van a ir cambiando, intercambiándose los cuadraditos. Sí, Claro, con tampoco lleven 72 como grados un serían... transportador a la prueba para medir los ángulos, como que veanlo más Sí, 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 analíticamente también. claro. A este paso voy a Entonces, tener que sacar materiales de arquitectura para dar el certamen. claro, ¿te cachai? No, no, no. Ya, pues entonces ahí alguien ya nos dijo, aporta 0, ¿sí? Porque cada vez que se agujereo aquí y acá, se me pasan un agujero, pasa al del otro y el otro pasa uno vacío. Entonces no sirve. Y eso va a pasar con todas las rotaciones. Así que no va a aportar nada, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos viendo un mini patrón. Si es impar, nos va a aportar 0. Ya tenemos un mini patrón. Pero con los pares todavía no sabemos qué pasa, ¿cierto? Porque este es 1 y este es 2. Así que vamos a hacer con el de 6 y ver qué sucede ahí, qué onda. N dividido en 6. Y esto sería, creo que rotaciones de 60 grados cada una. Pero como intercambio ya. Entonces, si hacemos una rotación de 60 grados, que sería como poner un agujerito aquí, como cambiarlo para acá. ¿Hay alguna que funcione? 3. ¿Con 60 grados? No, perdón. No, Ah, 60 ya. grados no. Funciona solo Con con 60 no. 180 grados.
Claro, con 180 sí. Dicen, me que perdí como porque que el de viene. 4 era 2. Lo voy a explicar rápidamente. El de 4, a ver. Sí, Ah, se me perdió el circulito. Ya, porque si es que yo, por ejemplo, agujereo estos dos y los roto en 120, me van a quedar así, creo. No sé. Ay, no, es 180 es. Sí, si es que tengo 180, estos 180. dos y los roto en 180, me quedan exactamente iguales. Así que ahí cuenta una. Y después en 240, lo mismo. O sea, 240 porque estoy leyendo 240. No, no, no. Así, a 180 me quedan exactamente iguales. Y si perforo estos dos del otro lado y los roto en 180, de nuevo me quedan exactamente iguales. Entonces ahí se cuentan dos. Aporta 13. Aporta 3, ¿cierto? Tenemos aquí ¿Alguien? nuestro cambio en 180 grados. O sea, si yo pongo un agujero acá y otro acá, se intercambian al girar. Por ende, ahí tengo uno funciona, este y este también, y este también. Sofi, preguntan cómo sabemos el grado de las rotaciones. Más arriba lo Sí, dijimos, era 360 partido por el número de vamos a ponerlo aquí. como cortes que tenemos, menos uno. Con nuestro Entonces N. 360 claro. Y el Ahí, como sí, 360 en sí no se cuenta porque es la identidad. sí. Con eso te va a dar este numerito, por ejemplo, y después tú solo lo seguís sumando hasta que llegues a 360. Pero 360 no lo contáis porque esa es la identidad. Por eso Claro. tenemos N-1, porque le estamos sacando ese 360. ¿Cachai? Ya, entonces con 180 aporta 3. ¿Alguna otra más? Ya. Ahora se cacha el patrón. Podemos decir. Sí. Ahora se cacha, ¿cierto? Si tengo N2, me da 1. Si tengo N4, me da 2. Si tengo N6, me da 3. O sea, es Si es par, sería n dividido 2. eso. Entonces, si es par, va a ser N dividido en 2. O sea, si N par es eso. Si N es impar, va a ser 0. Así que en realidad nos quedó como una función por parte, por así parte. decirlo. Sí. Esto entonces va a ser nuestro... Ay, qué bug. Ahí lo ves. Vamos a ponerlo en naranjito. Estamos. Entonces, con eso ya tenemos todo lo necesario para hacer nuestro teorema de Burnside, ¿cierto? Que era 1 partido en G, lo voy a escribir de nuevo, por la sumatoria de todas estas cuestiones, ¿cierto? Esto es súper feo, pero en realidad no lo es tanto. Ahora cuando en el Entonces, certamen ustedes escriben, por lo tanto, por el teorema de Bernstein, tenemos que queda concluye. claro. Entonces, nuestro Siempre concluye. G nos quedó así. Entonces, vamos a poner aquí 1 partido en 2 por n, era, ¿cierto? 2 por n por, y aquí vamos a sumar. Tenemos que sumar primero lo que nos dio en la identidad, después lo que nos dio en las reflexiones y nos quedó lo que nos dio en las rotaciones. Por ende, todos los cuadraditos naranja. Entonces sería n factorial, por no sé qué, n factorial, que esto sería la identidad, lo que nos dio. Voy a escribirlo aquí abajito como identidad. A esto le sumamos lo que nos dio las reflexiones, que es n por la parte entera de n partido en 2. Estas son las... Trata de escribir lo más rápido que pueda, no se me aburran. Reflexiones. Y por último las rotaciones, que esta sería las funciones a por partes, pero ya pónganle así como... Vamos a hacer Ahí la algo pueden separar chanchullo. así como igual a, y la separan en un corchete gigante y ponen Hacemos bla bla, F. separ. Ahí le ponemos FDN. Si pudiera, en Claro. el certamen, por ejemplo, podría escribir por la función de Bernoulli, creo que era Bernoulli. Si es par es tanto y si es impar es tanto otro. Claro, O sea, sí, sí se puede, sí, porque de hecho sí, no hay otra manera de escribirlo, es una función por parte. sí. Ya estamos. Eso sería todo el ejercicio.
Larguísimo, sí. Feo, sí. Cortito, Tienen cortito. toda la Y razón, para pero concluir, ¿cómo decimos eso? Decimos como hay O sea, 1 por lo partido en 2 tanto, por n, no sé ahí cuánto, está hay cartillas diferentes. cartillas Sí. distintas. Claro, sí, algo sí. tan De simple hecho, como lo eso que pueden les puede hacer, salvar que les descuenten puntos. claro, es poner como todo esto igual a alfa. Entonces ponen